Seguimos con la parte 6 de esta serie de conversación con Shira. Siempre cuando hablamos de Spiro hay muchas dudas acerca del funcionamiento de Spiro y el origen de Spiro. Es importante comprender el aspecto detrás de Spiro como descubrimiento científico, que implica el descubrimiento de las propiedades ferromagnéticas de las nanopartículas de oro cuando están estabilizadas y cómo de allí emerge el campo Spiro. Yo quiero dejarte esta historia porque hay incluso anécdotas que yo estoy compartiendo acá, para que tú escuches y entiendas también el proceso del desarrollo de esta tecnología. Y nuevamente invitarte a que todo lo que te pase como un pensamiento alrededor de esta temática, lo dejes allí en tus comentarios. Comenta en el video porque lo que nos estás dando es la oportunidad de poder tocar ese tema posteriormente en un episodio dedicado. Y acerca de la comprensión del estado de los campos coherentes de Spiro, yo te aseguro que en esta sección vas a poder aprender un poco más al respecto y a conseguir conectar puntos. Y luego seguimos profundizando. Veamos. Ahora, ¿cómo fue que nace Spiro? Y ahí es donde vamos a lo que estamos hablando de cómo, ¿por qué dice Joaquín filtrar? Porque nosotros siempre decimos, ajá, hay que filtrar y no bloquear. Filtrar es un término que, digamos, se queda corto con lo que realmente está pasando, pero es la manera más sencilla en la cual nosotros cuando estuvimos en el Festival de Inventores en Silicon Valley con el jurado que nos evaluó, logramos definirle a los científicos el fenómeno y esto se le conoció como lo que llaman un filtro pasivo, que no está en realidad bloqueando nada, pero de alguna manera está quitando el elemento perturbado. Y en ruido y en ingeniería de sonido, cualquier cosa que baje ruido es un filtro de alguna manera, aunque no bloquee las ondas sonoras completamente. Entonces le dimos la etiqueta de filtro, un filtro pasivo porque no está bloqueando. Ahora, Spiro, ¿qué significa Spiro? Spiro, aquí tenemos más grande. Spiro significa la organización de los spins de la radiación. En inglés, Spin Radiation Organizer, un organizador de los spins de la radiación. Pero realmente Spiro entonces es un campo también. Existen los campos Spiro. Ahora, los campos Spiro no es algo que yo inventé. Los campos Spiro han existido en la naturaleza por siempre. ¿Sí? Siempre ha existido campos Spiro. Y los campos Spiro se crean en sistemas biológicos cuando hay la conjunción de varios fenómenos minerales, ciertos tipos de metales en la naturaleza, ciertas composiciones químicas, se generan espontáneamente fenómenos de campos Spiro. Es decir, ¿qué es un campo Spiro? Es un campo de espines altamente organizados. ¿Qué son los espines, Joaquín? Que eso no lo había escuchado en toda la live de hoy. Bueno, las partículas fundamentales, todas las partículas fundamentales tienen una orientación, lo que llamamos una polarización, orientación predilecta. A eso se le llama que esa orientación sucede gracias a que la partícula, por ejemplo, el electrón, se dice en la mecánica clásica que el electrón gira sobre su propio eje y por tanto tiene una orientación. Ese giro sobre su propio eje es el que define toda la vida. Es una cosa impresionante. Ese giro sobre su propio eje, yo lo escuché por primera vez hace más de 25 años. Y hasta todavía hoy me impresiona, me sorprende todo lo que tiene que ver con ese llamado giro del electrón y los niveles de energía, cómo cambian cuando eso cambia. Ahora, ese giro se le conoce en inglés normalmente como spin, el spin. Entonces, cuando siempre estamos hablando de giro, estamos hablando del spin. Hoy sabemos en ciencia que los campos cuánticos, ¿qué es un campo cuántico? Exactamente un spin. ¿Por qué, Joaquín? ¿Qué es cuántico? Y eso es muy importante que la gente escuche esto. Pero les voy a dar un dato, porque hay mucha confusión también en las redes. Escuchemos esto. La energía electromagnética que tú estás recibiendo todos los días, cuando tú te paras ahí al sol, eso es energía cuántica al final, porque son fotones, partículas cuánticas. Entonces, cuando usted escucha esto de energía cuántica, esto tiene energía cuántica, volvemos a hablar de lo mismo que hablábamos antes de la casa, en los cuartos, el dormitorio, el algodón, el electrón. Entonces tú me digas, aquí no hay electrones en esta casa. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, entonces es igual. Todo tiene un componente cuántico. Ahora, la mejor manera de entender esto cuántico es, para poder entender Spiro, es que cuántico sería lo más pequeño de algo. Lo más pequeñito de algo sería lo cuántico. Porque lo que se entiende es que la energía no se propaga continuamente, sino que llega por partes, nos llega por cuantos.
cuantos de energía. Esta partícula esta es una partícula que no sé, no, la gente no comprende la importancia de esta partícula, que es la portadora de la fuerza electromagnética, el fotón, que es lo que nos llega del Sol. El fotón. Esa partícula nos dice todo. Incluso el estado de energía de un electrón, cuando absorbe energía o libera energía, tiene que ver con los fotones. Y lo sabemos solamente porque podemos medir científicamente con instrumentos especializados las emisiones electrofotónicas. Y el espiro ha sido confirmado científicamente a nivel cuántico porque hemos tenido a los mejores especialistas del mundo que han sido súper prestos a colaborar con nosotros y a ellos a hacer sus primeras evaluaciones electrofotónicas. Entonces, aquí estamos llegando para entender de dónde viene el espiro. Entonces, ¿qué es espiro? ¿Qué es un campo espiro? Un campo espiro es que tiene los espines altamente coherentes, altamente organizados. Resulta que es alguien que quizás llega acá y te dice, no, pero es que a mí me dijo mi mamá, me dijo mi papá que es físico. Continuamente me dicen eso, continuamente. Por eso soy este ejemplo. Mi papá es físico y me dijo que eso no es verdad porque esa radiación del teléfono es radiación que no ioniza. Si es no ionizante no hace daño, ya se sabe. Y yo he visto en varios youtubers, hay un youtuber español muy famoso que ya dijo que eso era radiación no ionizante. Hay un médico en Nueva York que es muy famoso desde la pandemia que dice, por favor, relájense. Eso no es, tampoco es así, eso es radiación no ionizante. Hoy ya lo sabemos. No lo sabemos. Eso se creía hace 150 años. Lo que pasa es que a usted todavía no le han informado que eso ya se sabe distinto. ¿Qué es lo que pasa con estas radiaciones no ionizantes? Cuando nos vienen de fuentes naturales son espectaculares y son normalmente, cuando vienen de fuentes artificiales, normalmente son súper débiles, son la proporción 1 a 1000. Es decir, la radiación electromagnética de fuentes naturales es normalmente 1000 veces más potente y lo que nosotros interactuamos que las artificiales. Lo que pasa que entonces, ¿cómo nos puede hacer daño algo que sea 1000 veces más débil? Eso en ciencia se conoce, en inglés lo pueden buscar en papers, ultra weak radiation, radiación ultra débil. Entonces, las radiaciones ultra débiles nos afectan ¿cómo? Nos afectan porque los espines, que son como una polaridad positiva o negativa, el spin de la partícula, viene perturbado, viene distorsionado, viene caótico, en estado, el sistema general que viene con miles de millones de espines, está distorsionado, está perturbado, está ruidoso. Los sistemas biológicos funcionamos con espines que para que tengamos un nivel menor de oxidación, porque siempre nos estamos oxidando por la misma interacción con el oxígeno, entonces hay un proceso de oxidación automático. Entonces, pero los sistemas envejecen con un sistema que va interactuando con sistemas perturbados. Y los electrones entonces cambian su estado energético porque se perturban. Eso sucede por la corriente alterna que tenemos en nuestras casas. Esa polaridad alternante polariza los espines de los electrones en esa conductividad de electrones de fuerzas que están alrededor del cableado, con espines polarizados. Esos son los espines polarizados que cuando llegan a una frecuencia de nuestro cuerpo, a pesar de que son frecuencias que nuestro cuerpo conoce, como los microorganismos, la diferencia es que viene ruidoso y perturbado. Entonces, el problema de todos los campos electromagnéticos está en el spin. Ah, Joaquín, pero ¿quién dijo eso? Eso lo dices tú. ¿De dónde sacaste tú esa tesis? Bueno, vamos a hablar de dónde viene eso, para poder entender por qué el campo espiro es la solución a los problemas. Ajá. Y como espiro, como producto, es una invención científica, pero que lo que está es tomando ventaja de un comportamiento que existe en la naturaleza de las nanopartículas a un nivel y que lo que hacemos es ponerlas juntas para que ellas juntas estén allí en un lugar donde usted las pueda agarrar con sus manos y llevarla consigo en el bolsillo y estar con un campo espiro que va a estar ayudándote. Entonces, para eso es importante. Ahora, Joaquín, pero ¿quién dijo que ese problema de los espines era? Bueno, ¿cómo lo dijeron y de dónde lo vienen? Brevemente, ese fue mi primer aha moment. Mi primer aha moment viene cuando el doctor George Carlo, que
quien quiera saber quién es el doctor George Carlo, el doctor George Carlo fue cuando en los años 90 en Estados Unidos salieron a decir que los teléfonos celulares podían producir un tumor cerebral, la industria salió a decir que eso era mentira. Cuando eso sucedió, dijeron que eso era mentira, les pidieron las evidencias de los estudios. Y Larry King, un famoso periodista en Estados Unidos, hizo un programa de televisión alrededor de esto. La industria vino con estudios alrededor de cosas que no tienen nada que ver con celulares, sino hornos de microondas. Y todo el mundo dijo, ok, no hay estudios. Iban a parar la comercialización de los celulares en Estados Unidos y en todo el planeta. Y en ese momento, la industria dijo, nosotros colaboramos para que se haga un estudio experimental, científico, alrededor de saber si de verdad el celular hace daño o no. Lo único que le vamos a pedir es una sola cosita, dijo la industria. Ajá, ¿y qué es lo que quieren? Déjenos seguir vendiendo celulares mientras descubrimos si eso hace daño o no. Imagínense la lógica de esto. Entonces, la Federación de Comercio y la Comisión Federal de Telecomunicaciones siguieron vendiendo celulares, aprobaron esto, y a quién le dieron los 28 millones de dólares para que contratara a todos los científicos, a un científico especial, doctor, especialista en medicina, el doctor George Carlo. A George Carlo les entregaron esos fondos y él desarrolla un estudio. Resulta que recuerden, vean esto, financiado por la industria, él está contratado para decir que eso no hace daño. Cuando él empieza a hacer los estudios, él se da cuenta, es que no solamente es que puede hacer daño, es que esto hace un daño terrible y peor de lo que nadie se está imaginando. Y él, cuando empieza a decir a los 5 años del estudio que tiene evidencia experimental que esto está terrible, lo atacan, le intentan quitar la licencia médica, atacan, lo invalidan el paper, detienen el estudio, dicen que el estudio fue mal hecho, queman laboratorios y hay toda una persecución como cacería de brujas en el año 2000. Él se mantiene firme y él escribe varios libros alrededor de todo esto, se documenta, sigue hoy por hoy haciendo este proceso de compartir con científicos sobre todo este proceso. Y él da una conferencia en el año 2004 que yo escucho. Y esa conferencia que yo escucho, él nos da la revelación en la conferencia de la evidencia experimental que ellos habían descubierto de que había algo en la onda electromagnética de las telecomunicaciones que las células no podían leer y que era algo que tenía que ver con la polarización. Es como que la onda polarizada generaba algo. Ellos no sabían en esos momentos qué es lo que era, pero eso se me caló acá en mi cerebro como algo que yo, ok, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí debe estar el asunto. Entonces, él plantea esto, cantidades de científicos vienen alrededor de esto en el 2004, 5 y 6, y hubo otro gente que habló de esto también, que eran los que analizaban el estudio reflex del ADN que se fragmentaba. Y también decían, hay algo que aunque no rompa el ADN, de alguna manera lo fragmenta, hay algo aquí que no entendemos. Resulta que años después empezó a salir otros estudios que empezaron a hablar de que todos los daños que se producían en la radiación electromagnética de las fuentes artificiales venían por efectos que no eran de calor, no eran térmicos, ultra débiles. Y aquí está la gran revelación de que nos lleva a un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma viene de donde entonces el grupo que estaba conmigo, que estábamos juntos haciendo esta investigación, todos comprendemos es que el problema entonces no está en la intensidad de la onda. El problema está en que no es armónica, no tiene suficiente armonización. Eso me decían parte del grupo que no era el área de la ciencia, pero sí el área de humanista, y le daban esa conceptualización, analizando esto desde afuera, tratando de hacer como un grupo de análisis y estudio de todo esto. Y hablaba con ingenieros y me decían, bueno, pero entonces eso sería un efecto atérmico. Y hablaba con otros ingenieros y me decían, esto tal. Y estábamos tratando de comprender esto. Y ahí, en ese momento, empiezan a salir cantidades de estudios que tuvimos el privilegio de estar en contacto y comprendimos que el problema era la polarización de los espines, la polarización artificial de los espines. Eso, en ese momento que se decía, era algo que no se había confirmado en ciencia oficialmente, pero nos daba la lógica esto. Entonces, ¿qué llegamos? Llegamos a pensar, ok, ¿qué podemos hacer si no podemos bloquear la radiación? Si es inviable, porque además está en todas partes, no podemos correr de
ella está en una fuerza, la contaminación está en una fuerza electromagnética que es fundamental, no vamos a huir del electromagnetismo. ¿Cómo podemos, habrá alguna manera que esto genere un proceso de que se pueda como lidiar con esto? Y ahí, entonces, recordaba, porque me ha gustado mucho la lectura, me ha gustado siempre leer cosas de todo tipo, National Geographic, cosas científicas, estudios geológicos y tal, y recordé que habían estudios que habían dicho que el oro, a nivel de minas de oro, en las minas de oro, en las adyacencias de las minas de oro, habían fenómenos magnéticos inusuales. Y que eso tenía que ver con procesos del oro. Y eso lo decían en los años 40 y 50. Y está documentado por muchos reportes. Y por alguna razón, tú sabes, Chira, esas son las cosas que tú lees y no se te olvidan. Por alguna razón eso no se te olvida. Yo tenía eso ahí como en el fondo de mi cerebro y eso en ese momento hizo clic. Y yo, ay, ¿será que tiene que ver esto con el oro? Veamos si eso tiene que ver con el oro. Chequeemos si tiene que ver con el oro. Y ahí, cuando dijimos eso, resulta que sí, tenía que ver todo con el oro. Y en ese momento es que empezamos a entender, pero ya va, pero esto no puede ser con el oro grande, porque no está en la mina, está pasando en las adyacencias. ¿Qué hay en las adyacencias de las minas? Pequeñas partículas espontáneas que se crean de oro. Eso está ahí, la clave está ahí. Entonces, empieza esta tesis, en ese momento una hipótesis, y empiezo yo a investigar, y digo, me voy a conseguir al nanotecnólogo que sepa de esto. Y empiezo a investigar y digo, claro, pero yo no puedo venir al nanotecnólogo a decirle algo si una base científica clara. Entonces yo me puse a estudiar todas las áreas que haría para yo buscar a ese especialista y decirle, mira, tú que sabes muchísimo de nanomagnetismo aplicado, tú me vas a ayudar a que yo pueda ver esto. Pero en el proceso, buscando, no apareció nadie. Yo me convertí, de tanto tratar de estudiar para buscar a alguien, me convertí en el especialista en nanomagnetismo aplicado. Di tanto tiempo en laboratorios, en cosas, en congresos, que llegó un momento que cuando iba a la sala resultaba ser que, eso me lo dijo, llegó un punto como lo dijo un amigo, que es ingeniero electrónico, PhD en electricidad, no sé qué más, y me dijo, pero es que el que más sabe de eso eres tú. El que más sabe de eso eres tú. Yo creo que el que va a tener que coordinar eso vas a ser tú. Entonces, en ese momento yo dejé de buscar a la persona y bueno, me puse a coordinar el proceso. ¿Y te encontraste? Momento, sí, literal. El oro tenía todo que ver, pero claro, cuando yo sabía, ok, quiere decir que el oro tiene un comportamiento que se le llama ferromagnético, pero tú vas a cualquier libro y el libro te dice que el ferromagnetismo en el oro es imposible, porque el oro es diamagnético, eso es un dogma, eso es una cosa como... Y a mí, yo de hecho hablé con especialistas en un laboratorio de magnetismo aplicado, de física, y el rector de la universidad, y mira, el profesor, esta evidencia, y el profesor se sintió ofuscado, se sintió ofendido, es como que yo le había llamado a toda su familia, se la había mentado, es una cosa mal, él se puso como un religioso que le dijeran que Dios no existió, nunca. Entonces, él se rasgó las vestiduras como los fariseos, y literalmente me pidió que me retirara de allí. Obviamente me di cuenta que no iba a conseguir nada con ese laboratorio ni ese centro de magnetismo aplicado porque ellos estaban cerrados a esto. Entonces, seguimos investigando y conseguimos que en Asia hay una gran apertura, los asiáticos y los chinos son como muy, generalmente, tú sabes, en nuestros países la gente siempre habla mal de los chinos. Pero a los chinos hay que darle su premio, porque primero, todo lo que ustedes tienen viene de China, quiero que sépanlo. Pero además de eso, en los chinos conseguí una idiosincrasia que a nivel científico fue muy abierta. Quizás tú me puedes decir comercialmente son muy inteligentes, vivos y tal, pero en ciencia no es así. En ciencia ellos hablan, ellos opinan y ellos te dan sus opiniones, comparten. Entonces, estaba en China, estaba en Hong Kong y tuve la fortuna porque yo estaba investigando esto, porque recuerda algo, Chira, esto estaba sucediendo en paralelo que Nela, mi esposa, además tenía electrohipersensibilidad y uno siempre andaba en la búsqueda de que ella se sintiera bien.
y ella tuviera una calidad de vida. Entonces, claro, en paralelo yo estaba buscando soluciones. Yo no estaba tratando de inventar un producto, ni hacer una empresa, para empezar, de esa manera. Yo estaba buscando un producto que solucionara un problema. Entonces, en ese proceso, yo llegué a dar con gente que hacía de la Agencia Espacial China pinturas antirradiación y telas antirradiación. Y como somos así nosotros los latinos que hablamos con la gente, yo hablé muy bien con uno de estos chinos que me parecía, oye, este chinito sabe bastante. Y él hablaba conmigo 2 horas hablando y hablamos de nanomagnetismo aplicado, del oro, de lo que él sabía. Me habló de otros científicos que él había escuchado estudios, tal. 4 horas. Resulta ser que para mí era un vendedor de esa pintura y esa cuestión, cuando en realidad él era el inventor físico de eso. Y tenía gran conocimiento por eso. Después él quería que yo representara esa pintura porque sentía que en Venezuela y en Latinoamérica no había nadie que entendiera esto como lo entendía yo. Y ahí intercambiamos mucha información. Pero gracias a este tipo de gente en Asia, yo logro hacer estudios experimentales. Y cuando nosotros damos con la fórmula Spiro y creamos con un laboratorio de biotecnología la fórmula Spiro, entonces, en ese momento, sale una noticia espectacular que sale en Japón. El Instituto Japonés de Radiaciones Sincrónicas dice, hemos encontrado que el oro, el estado de la se comporta de manera ferromagnética. Por tanto, tenemos que cambiar todo lo que los libros de física han dicho, tenemos que cambiar todo. Pero claro, en ese momento, porque esta es una pregunta porque la gente siempre se enfusca, no, pero ¿cómo Joaquín va a decir eso? ¿Cómo no llegó Samsung a eso? ¿Cómo no lo hizo? Bueno, mira, porque es que, vamos a decirlo así, así fue. Llegamos primero a eso. Y cuando nosotros estábamos diciendo eso, apenas estaba diciendo japonés. Entonces, claro, cuando yo llegué a patentar esto, nosotros le ganamos por poquito a Samsung, le ganamos por poquito a Sony en cosas que querían hacer ellos con las nanopartículas de oro para otra cosa. Pero le ganamos ahí. ¡Qué fuerte! La patente mundial es nuestra porque nosotros llegamos primero por poco a decir que el oro y se podía usar para neutralizar el electrosmog. Y eso sí era algo que rompía los esquemas de la gente. Y todavía no había evidencia. Y la gente de IMF decía, eso es imposible, ¿cómo va a ser eso? Eso no tiene relación. Y se ofuscaban. Otra vez pasaba lo mismo que con el oro y el comportamiento, se ofuscaban por eso. Pero resulta que lo que sabemos en ciencia es que el ferromagnetismo, en esa dimensión nanométrica, esa palabra realmente, es que en la física a veces uno no sabe qué palabra ponerle y le ponen una palabra que después no queda corta. El ferromagnetismo en realidad en la dimensión nanométrica es un estado magnético de alta coherencia y organización. Lo que pasa es que a falta de mejor palabra le dicen ferromagnetismo. Entonces la gente, sí, eso es ferroso, claro, sí, el hierro. No, eso no es eso. Lo que pasa es que el ferromagnetismo en la dimensión nanométrica se va a comportar a nivel de los campos cuánticos como un estado súper coherente. ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es la supercoherencia? La coherencia es un campo que estimula que todo lo que está a su alrededor se ordene en una organización natural, coherente. Que seas coherente, lo que tú hablas y lo que tú dices y como tú caminas. Vamos a hablar. Que no que sea esa gente que habla de una manera y camina de otra. Bueno, igualito, ¿no? Que la partícula, como ella está hablando, que camine de la misma manera, que sea coherente. No significa que la vamos a manipular, a controlar o no, sino que estos campos coherentes como que resetean al sistema. Conseguimos un botón de reset, así como cuando tu teléfono celular está que no funciona más. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? El viejo truco chino que le dicen a la persona, apaga el teléfono y préndelo otra vez. Resetea el teléfono. La computadora no sirve, resetea la computadora. Eso es lo que es. Entonces, el sistema de los campos coherentes, la coherencia de campo, lo que hace es resetear un desorden que se esté produciendo caóticamente por la razón que sea. Científicamente, como el mismo doctor George Carlos hoy día ha dicho, eso es un de despolarizar la polarización artificial para que tome la polarización natural. Entonces, todo este proceso fue así, es una cadena de sucesos que nos llevaron a lograr algo por una cadena de conectar puntos. Quizás hubo más de un aha moment,
pero que nos trajeron a este principio. Resulta que después descubrimos algo aún más espectacular, que el Espiro, cuando lo pones en conjunto, crea supercoherencia, que es distinto a la coherencia. Entonces, si yo tengo una tarjeta, yo con la coherencia de la tarjeta, yo voy a filtrar radiación del celular. Pero cuando yo pongo más Espiro juntos, algo mágico pasa. Se crea una supercoherencia que es capaz de estructurar el agua, que es capaz de agarrar tu sistema bioeléctrico corporal, tu biocampo, y generar un proceso de estímulo, de organización de los espines de tu sistema bioeléctrico. Es un soporte. Y trata lo que se llama el nanomagnetismo aplicado, es donde empieza a suceder allí. Entonces, el Espiro es un filtro para la contaminación electromagnética, pero al mismo tiempo es un soporte de bienestar, porque va a estimular procesos de salud. ¿Por qué? Porque va a estimular una supercoherencia de los espines en tu cuerpo. Y eso se sabe hoy con ciencia, por hay varios estudios que salieron el año pasado, todos los científicos mundialmente, y aquí hay varios famosos que me conocían y que usan Espiro y que han usado Espiro por años y no lo decían porque todavía estaban saliendo la evidencia experimental. Me mandaron, todos ellos se comunicaron conmigo y me mandaron los estudios. El año pasado salieron 660 referencias que se liberaron de un estudio que estuvo años sucediendo, donde se probó que los espines regulan la modulación bioquímica celular y la producción del ROS, Reactive Oxygen Species, que significa las especies de oxígeno, los radicales libres y todo este proceso degenerativo está regulado por los espines. Si tú reduces entonces el caos en los espines, generando una coherencia organizacional de los espines, entonces tú bajas la producción del ROS y tú vas a bajar la producción entonces de radicales libres, derivados del oxígeno y derivados del nitrógeno, cosa que es algo espectacular que se acaba de descubrir. Entonces, eso hace que Espiro ahora se ha vuelto algo que nosotros hace 10 años una investigadora me decía, esto tiene que ver todo con el agua. Yo no lo entendía, porque no sabía nada de eso, porque esto ha sido un proceso de descubrimiento. Entonces, luego, 3 años después, un doctor decía, Joaquín, esto, él es doctor en homeopatía, esto está potenciando los medicamentos, las diluciones se están potenciando. Y claro, yo empecé ahí, ok, ¿qué pasa acá? Hasta que dimos con el profesor Boykov, Vladimir Boykov y Korotov, y los estudios de Gerald Pollack, y dije un día, déjame buscar a este señor acá, este señor especialista en agua, en la ciencia del agua, en internet, escribirle un email a ver si me corresponde y me dice algo. Le escribí y me respondió a las 2 horas. Como te digo, muchos científicos de Asia y otras partes fuera de Estados Unidos que quizás tienen que mantener la academia, que no pueden decir esto o aquello, me respondió y me dijo, claro que sí, mándame el disco, vamos a probarlo. Y el hombre hizo y me dijo, me respondió, esto es espectacular, los resultados son increíbles, lo que esto hace en el agua, tal, tal. Y así fue que empezamos a confirmar esto. Yo luego tuve que estudiar biofotónica, me formé en biofotónica, Nera también, estudiamos una especialización de 6 meses en una universidad en España y tratamos de usar los instrumentos y hemos confirmado todo esto con instrumentación científica que hacemos que cambia el agua. Claro, al cambiar el agua de un envase, como esta agua estructurada que estoy tomando, también cambia el agua biológica, el agua que está en tu cuerpo, que se puede estar degradando por un sistema de estar expuesto a todo esto. Y el agua que bebes se hace disponible. Entonces, todo esto está conectado con la supercoherencia de los espines de la radiación. Entonces, tenemos Espiro. Como tú dijiste, tuviste la gran fortuna que no hubiese el teléfono, la tarjeta del teléfono para agarrar esta que yo llevo conmigo cuando me la quiero colocar en el microbioma, que es la tarjeta Spirocard X, que tiene 9 filminas. Ya cuando llegamos a 9 filminas, empezamos a alcanzar estados supercoherentes. Y eso hace que tú con una Carex puedes estar generando estructuraciones de agua también significativas. Lo que pasa es que obviamente es mejor con el disco, es mejor con el Carex, es mejor luego con el Ultra y así ese tipo de cosas. Entonces, en escala va siendo cada vez más potente. Y eso, todo eso tiene que ver con el origen es el oro. Obviamente ya sabemos que hay otros metales que conseguimos que nos ayudan a facilitar este proceso, otros minerales, y en conjunción lo que hicimos fue colocarlo allí. La gente me dice, Joaquín, pero tú dices que esto no se va a dañar, pero en la página web dice 5 años, o 7, o 9, variable. No, lo que pasa es que les voy a explicar lo que sucede.
Yo, como compañía centrada en ciencia, puedo decir lo que los estudios experimentales han verificado hechos por terceros. Si Claro. tú lees en sí 5 años, que lo dije en un estudio, en un artículo, claro, era porque en ese momento llevábamos 5 años. Los primeros estudios independientes nos los hicieron a nosotros en el año 2013, la Asociación de Investigación de Electrosmog. Entonces, ellos empezaron a estudiar la Spirocar y la Spirosquare. Pero el disco Ultra, no crean que esto apareció así de pronto, no. Esto lo desarrollamos con el tiempo hasta que dimos con esta fórmula, igual que la del disco. Entonces, los discos fueron evaluados posteriormente, en el año 2015. Entonces, claro, yo tengo discos que provienen desde el año 2011, que sé que no han dejado de funcionar, que están perfectos. Pero, ¿qué te puedo decir yo? Yo te puedo decir lo que independientes me han dicho. 5 años funciona perfecto, 7 años perfecto, 8 años perfecto, y así. Ahora, la partícula, yo no le estoy dando un comportamiento normal. Ella se comporta así de por sí. Entonces, por tanto, no se va a perder la propiedad de la partícula, salvo que tú rompas la tarjeta, la piques, la cortes, la dejes sumergida en agua y se empiece a oxidar el cobertor. Porque si tú rompes esto, vas a ver algo metálico. Eso metálico tampoco es la filmina. Eso está dentro, el contenido está dentro. Eso metálico es otro cobertor. Es lo que llamamos en nanotecnología el empaquetado externo. Ese empaquetado no se debe oxidar. Si se oxida, entonces empieza a degradarse y ahí sí se pierde. Por eso que los volvemos en plástico PVC para que sea liviano. Pero este plástico es reciclado. Lo estamos reciclando de plásticos que se han usado para no estar haciendo plástico nuevo. Hay mucho plástico ahí sin usar. Entonces usamos plástico reciclado para hacer este empaquetado. Y de esa manera es que todo esto. Brutal, brutalísimo. Entonces, para hacer un resumen, para que vamos a seguir haciendo lives, ya te comprometo ya de una, para explicar más esto, porque es tan fuerte. Yo estoy como en una nube así cuando hablo con Joaquín. Para mí Joaquín es un maestro que está trayendo todo eso acá, ¿ok? Entonces, yo quiero que entiendan la magnitud de lo que hizo Joaquín. Es algo muy importante. O sea, Joaquín se dejó llevar por su intuición desde el principio, porque su esposa tenía hipersensibilidad. Entonces, él, por amor profundo, la quería ayudar, entonces siguió su intuición. Pero no solo siguió su intuición y ya, entiendan que cuando tú sigues tu intuición, la vida te va a poner cosas que tienes que hacer. Y tienes que hacerlas. Entonces Joaquín hizo todo el esfuerzo de estudiar todo lo que se le pidió, todo lo que el universo le pidió a Joaquín estudiar, él lo hizo. Entiendan esto, que esto tú no te vas a ganar descubrir despertarte en tu vida en el sofá tirado. Joaquín dio todos los pasos y ustedes se imaginan cuánto ha tenido que estudiar Joaquín sin saber, ojo ciego, eso sí es un estudio ciego, a dónde iba a llegar. Joaquín simplemente fue porque creyó desde el corazón que la vida le estaba llevando a algún sitio, pero vas ciego, entiendan eso, no tienen que saber a dónde van a llegar. Esto es un ejemplo de vida, de despertar de conciencia en Joaquín. Está en todos lados. Entonces, él descubre esto. Esto es oro nanomagnético, ¿ok? Descubre que el oro nanomagnético tiene propiedades ferromagnéticas, ¿ok? Pero luego él descubre cómo estabilizar esas propiedades ferromagnéticas, porque no se queda ahí solo en una nanopartícula de oro, se queda ahí sola como, aquí te ayudo yo, no. Pa' encima es que descubrió cómo estabilizarlo. Pero pa' encima es que descubrió cuántas nanopartículas juntas son las precisas para que generen un campo de máxima coherencia. Pero no solo descubrió esto, es que descubrió que poniendo varias juntas, pa' encima crece. Y no solo esto, es que poniendo varias juntas y varios, o sea, ¿entienden esto? Es que lo tienen enfrente y pueden hablar con él, pero solo un ignorante no ve la importancia de esto. Porque una cosa que me voy a encargar yo en mi vida, ahora que he conocido a Joaquín, es que no lo valoren cuando se muera, cónchale, ¿entiendes? No vamos a esperar a que Joaquín la palme para que sea una eminencia. Entonces, mi petición para todos ustedes que están alucinando con lo que Joaquín está diciendo vivo, es que ayudemos a hablar de esto, entiéndanlo, lo tienen delante y a veces porque tienen delante eso, tienen acceso a eso, no lo valoran y eso lo hace el ignorante de turno. Solo una persona sabia puede ver la verdad
Y Joaquín posee una verdad porque se lo ha currado, porque es un canal puro, porque Joaquín tiene coherencia. Si no tiene coherencia, Joaquín no puede canalizar hipercoherencia. Entiendan eso y valoren la realidad, porque luego le hacen caso a gente tan ignorante que no tiene ni idea, ni siquiera está actualizada. Así que, por favor, es importante tomar conciencia. Esto es un campo de hipercoherencia. Esto genera un campo que no puede ser perturbado. ¿Ustedes entienden eso? No puede ser perturbado. Nosotros vamos hacia eso. Ese es nuestro camino como seres humanos, hacia un campo que no sea perturbado.